mí es un privilegio hoy poder estar compartiendo en esta sesión. Quería empezar contándote una pequeña historia, un poco de mi historia. En el año 2016, en el año 2015 me casé. Toda mi vida viví en Santa Fe Capital. ¿Cuántas personas hay de Santa Fe Capital acá? Muchos santafesinos hay algunos ahí. Toda mi vida viví ahí, nací ahí, hasta los 26 años que me casé. Y en ese año nos mudamos con mi esposa Anto a Quilmes a vivir. Y entré en una búsqueda muy profunda de Dios. En realidad, hoy uniendo los puntos me doy cuenta de que Él me estaba buscando a mí. Y en ese tiempo, una de las cosas que me di cuenta era de que por más que había nacido en un hogar cristiano y toda mi vida he estado sirviendo en la iglesia, nunca había tenido una etapa de rebeldía ni de algo similar, pero en ese año 2016 me di cuenta que no conocía a la persona del Espíritu Santo. Y eso, lejos de frustrarme, puso en mí una oración que era: Señor, si todo lo que está en el libro de los Hechos, si todo lo que leo en mi Biblia es algo que está disponible para mí hoy, yo lo quiero. Y esa fue mi oración por algunas semanas, unos meses. Señor, si esto está disponible, yo lo quiero, Señor. Así que entré en una búsqueda muy profunda de Dios, que te repito, era Dios buscándome. Y en esa búsqueda entré en un ayuno de pedirle a Dios que me diera alguien que me enseñe sobre estas cosas. Yo oraba, el otro día encontré una libretita de oración del 2016 que le mandé a Mariano. En agosto del 2016, el 18 de agosto del 2016, anoté esta oración en mi agenda y decía: Señor, dame un Elías, dame alguien que me enseñe quién sos, necesito conocerte. Y bueno, entré en un ayuno. Y en medio de ese ayuno, Dios me dio como una convicción en mi corazón de que Él estaba por responder a mi oración. Y un día, estando en el lugar de mi trabajo, escuché un susurro del Espíritu Santo, una indicación. No fue algo audible, pero lo sentí en mi espíritu, de que necesitaba hablar con Mariano Senewell. Yo en ese momento todavía no sabía quién era él, simplemente tal vez lo había escuchado porque una de mis mejores amigas, Yani, trabajaba donde él trabajaba, mi cuñado estudiaba en su instituto, pero yo no sabía nada de él. Así que le escribo a Yani, su secretaria, y le digo: necesito reunirme con Mariano. Y me acuerdo que me dijo: puede verte recién en 3 meses. Yo tenía un viaje, me iba al Líbano y digo, yo necesitaba irme como equipado. Sentía que me iba desarmado si no recibía el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Digo, necesito. Me dice: no, recién puede en 3 meses. Me agendé 3 meses a la fecha y le escribo: pasaron 3 meses. ¿Puedo juntarme con él? Y bueno, el 9 de noviembre del 2016 entré ahí a su oficina junto con un amigo y la pregunta fue esta: ¿quién es el Espíritu Santo? Claro, es como preguntarle a Messi de fútbol. Empezó a contarme su experiencia en México, en su internado, y pasó el tiempo y de repente su secretaria lo llama de que ya era la hora de ir a las clases del internado y nos dijo: vuelvan cuando quieran, quiero que sigamos esta charla. Y nos tomamos de la mano para despedirnos orando. Y mientras orábamos, el Espíritu Santo cayó en esa oficina. Yo de repente estaba en el piso, orando en lenguas. Mariano, cual Elías, encima mío, profetizando sobre mi vida. Y algo se activó ahí en ese tiempo, porque recuerdo que a partir de esa semana me levantaba a eso de las 5 de la mañana, pero con hambre, pero como si fuera físico, pero de desesperación. Pero yo me daba cuenta que era un hambre espiritual. Y empecé a estudiar en misión en el 2017 y
Y la primera materia que teníamos era Apocalipsis. Y en una de las clases escucho a Mariano decir, hay 150 capítulos en nuestras Biblias, que por su longitud representan el 26% de nuestra Biblia, que hablan de lo que va a pasar en los últimos tiempos, antes de que Jesús regrese, cuando Jesús regrese y después de que Él regrese. Y yo no pude seguir esa charla escuchando, no recuerdo de qué siguió hablando porque recuerdo haber entrado a internet, bajarme el listado de los 150 capítulos y dije, necesito estudiar este mensaje. Así que me hice un cronograma de estudiar un capítulo por día y me di cuenta que era imposible porque cada capítulo era una catarata de revelación. Así que me propuse un capítulo por semana. Y todo el 2017, 2018 y 2019, 3 años, tomé una semana para cada uno de esos 150 capítulos y hacía algo. En el edificio donde yo vivía había una terraza que si dabas la vueltita a la terraza, había una escalera de servicio. ¿Vieron de esas que subís así? Subías un poco más y estaban los tanques de agua. Y subías un poco más y estaba la baliza. ¿Vieron esos edificios altos que tienen como balizas para que los aviones puedan visualizarlos? Y no sé si hay una foto, traje una foto. Así que yo me iba todas las tardes. Yo llegaba a trabajar 4:30 de la tarde y Anto volvía a las 7, 8 de la noche, así que tenía 3, 4 horas solo para mí. En ese tiempo solo trabajaba, no tenía otras cosas, así que tenía mucho tiempo libre y todos los días, 3, 4 horas, estudiaba este mensaje. Estaba ahí orando. En medio de eso, fuimos a Medio Oriente, a este viaje misionero, y fuimos a una casa de oración en Jerusalén, y recuerdo que en esa casa había un diseño que me gustó mucho, que era como una torre y había como flechas apuntando a naciones. Y claro, vos te parabas en esas flechas y empezabas a orar por esas naciones, y volví y dije, voy a hacer eso en mi lugar, allá arriba. Y total ahí no sube nadie, porque era no la terraza. Arriba de la terraza estaban los tanques de agua y arriba de los tanques de agua las balizas. Era un lugar donde nunca nadie iba a subir. Así que dije, voy a hacer esto total. Ahí estamos hablando más o menos un piso 16, para que ustedes se imaginen. No le tengo miedo de las alturas, así que amaba estar ahí. Se veía todo Capital, de noche se veía Uruguay, se ve Uruguay desde ahí. Ahora ya no vivo más ahí, extraño ese lugar, pero les voy a contar por qué dejé de subir. Les quiero mostrar lo que hice en el piso. Hay un videíto. Escribí Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, Israel, Líbano, Palestina. Para allá China, Corea, Japón, África, Oceanía. Y para este lado había apuntado Argentina y también me acordé de los hermanos chilenos. Así que yo me paraba ahí en esas flechas y pasaba horas orando para que el Señor me diese la oportunidad de preparar la iglesia en esas naciones. Y 3 años así, solo estudiaba en misión. Me acuerdo que en mi iglesia ni siquiera predicaba, pero yo estaba ahí con este mensaje. Y el 11 de enero del 2018, metí suspenso, el 11 de enero del 2018 subí como todas las tardes, pero no iba a ser una tarde más, porque se ve que me pasé de rosca. Yo me paraba ahí, caminaba, orando, y bueno, en una de esas cosas me pasó algo muy raro que hoy entiendo que fue Dios, porque me dio como un calor muy, muy fuerte, pero no un calor de la presencia, era un calor, me sentí sofocado, era enero, 11 de enero, y en el piso, en la planta baja había una pileta, así que voy a bajar a la pileta del edificio, me agarré un librito, una toalla y me fui a la pileta. Cuando bajo, encontré un escenario muy raro, pues estaba lleno de gente, y encontré esto, otro video. Estaban los bomberos, el SAME, la policía científica, había psicólogos, todo un escenario, los vecinos, toda una escena. ¿Y yo qué hago? Grabo y le mando a Anto, que estaba en el trabajo, y le digo,
no sabe qué pasó, hay un lío terrible en el edificio, no sé qué pasó, pero hay un lío bárbaro. Le mando y entro al edificio y al conserje, que era amigo mío, le digo, ¿qué pasó? Mira, parece que hay alguien que se está por suicidar en la terraza. Yo no caí todavía y le digo, uy, ¿cómo no me di cuenta? Yo vengo de ahí. Lo hubiera ayudado, o sea, hubiera charlado con él para que se arrepienta. Hasta que en un momento todos los vecinos tienen fotos de las redes sociales. Claro, me di cuenta que el que se estaba por suicidar era yo. Entonces, ¿qué hago? Subo rápido, yo ahí negué en todo momento todo, subo al edificio y entro a Twitter. Y pongo, no sé, para ver si era verdad lo de las redes sociales, Brown con esa, que eran las intersecciones de la esquina, terraza, y entro a Twitter y veo esto, Brown y Conesa, concurre unidad de rescate por intento suicidio en altura. Otra, era trending topic, en serio. Brown 366, o concurre una persona que hace bastante tiempo estaría caminando en la terraza de dicho edificio. Subió personal de altura y estaría estableciendo contacto para saber cuál es la situación. Hey, ustedes se ríen, pero a mí me bajó la presión porque yo pensaba, Palestina, Líbano, Israel, Barba, Interpol. O sea, yo estaba maquinando. Interpol, yo ahí declarando, dónde tienen los misiles, las direcciones, así las flechas. Bueno, esto no es todo. Al otro día, los diarios. Una más. Alarma vecinal por un hombre que caminaba en una cornisa. Subí un poquito. Subí. Más. A la tarde del jueves, un hombre alarmó a los vecinos del centro de Quilmes cuando estuvo más de una hora caminando de un lado a otro y gesticulando con las manos en la cima de un edificio ubicado sobre la calle Almirante Brown. Ante la posibilidad de que se tratara de un suicida, los vecinos dieron aviso a las autoridades y pronto se montó un operativo con bomberos, patrulla de urbana, SAME y defensa civil en el lugar. Tras ingresar en el edificio, el hombre desapareció de la terraza. Y si bien vieron a un joven muy parecido al buscado, no pudieron confirmar que se tratara de él. Claro, porque yo como Pedro 3 veces negué que era yo. Pero los vecinos me decían, Maxi, es igual al de la foto. Le digo, yo estoy con un librito y la toalla. Le digo, no me quiero suicidar, vengo a la pileta, yo no soy, le digo. Así que, nada, fue una experiencia que hoy la cuento. ¿Qué hice el otro día? Dije, si llegan a venir a peritar algo acá y encuentran eso, ahí sí va a haber problema. Así que compré, hay varios que están acá que estuvieron ahí, pues yo llevaba gente ahí. Compré pintura para membrana y al otro día, a las 6 de la mañana, subí y cuerpo tierra pinté toda la terraza. Si ustedes entran al Google Maps hoy, van a ver que se ve la terraza toda pintadita de bordó, de esa pintura para membrana. Y al otro día, ¿qué pasó? Entraba al edificio y llego y estaba en el ascensor, viste, justo abierto cuando estaba por llegar y había una mujer y me subo, espera, no había pandemia, así que esperame que subimos. Me subo y la mujer se baja. No, subí solo. Claro, la gente del edificio medio que sabía y tenía miedo de que realmente haya un terrorista en el edificio. Pero te cuento toda esta historia porque en medio de ese tiempo algo Dios estaba empezando a hacer conmigo y hoy esto es gracioso, en su momento fue medio trágico. Pero quiero hablarte de que algo pasa cuando empezamos a comer este mensaje. Este mensaje cautivó mi vida y hoy quiero poder compartirte algunas cosas que aprendí de lo que Dios está haciendo. Y una de las promesas, si querés ahí estar en tu material, vamos a hablar en la sesión que dice el compromiso sagrado hasta que llegue el día. Y ahí
te comparto algo que me cautivó en ese tiempo. Y es esto, una de las promesas más hermosas de la palabra es que cuando llegue el día, su esposa, la iglesia, estará preparada y lista para recibir a su amado. O sea, esta es una promesa que está ahí en Apocalipsis 19:7 que dice, está relatando el regreso de Jesús montando un caballo blanco. Y dice, el cielo está cantando esto, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y Juan nos deja claro que Jesús va a volver cuando su novia esté lista. No antes, no después, cuando su novia esté preparada. Y dice que lo que la prepara son los actos de justicia. Lo que la viste, lo que la enlista son las acciones de justicia, los actos de justicia. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, tal vez su sermón más importante, dice, busquen primeramente el reino y su justicia. Porque va a ser que busquen la justicia lo que va a preparar el camino, lo que va a preparar a la iglesia, porque las obras de justicia preparan a la iglesia. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la intervención de Dios en cada área de nuestra vida. Es cuando buscamos que Dios intervenga en nuestra vida y cuando le damos a la gente lo que merece según Dios. Dice, son los actos de justicia los que la van a preparar a la iglesia. Efesios 5 confirma esto. Jesús, esta noche vamos a hablar de eso, se va a presentar a sí mismo. No una iglesia que no está preparada. Él va a volver cuando su novia, cuando su iglesia esté preparada, porque dice que cuando Él vuelva, se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso quiero hablarte de que lo que hacemos o dejamos de hacer acelera o ralentiza su regreso. Esto es lo que dice 2 Pedro 3:12. Anoche también lo leíamos. No solamente estamos llamados a esperar, sino también a apresurar su regreso. Me encanta decir esto, Dios podría hacer todas estas cosas solo. Él tiene la soberanía suficiente para en este momento decir, hasta acá, juzgar a los malos, recompensar a los sabios, hacer todas las cosas nuevas, pero dijo, no voy a hacerlo así. Desde el principio quiero estar con los hombres y les voy a hacer las cosas con ellos. Por eso ató su regreso y las promesas, el cumplimiento de las profecías a cosas que vos y yo tenemos que hacer. Como por ejemplo predicar el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice esto, el fin no va a llegar hasta que vayan y prediquen el evangelio del reino a todas las naciones. Yo no voy a volver hasta que mi iglesia sea gloriosa, pura y sin mancha. Y muchas veces estamos esperando plataformas y grandes ministerios para sentir que estamos haciendo algo significativo por acelerar el regreso de Cristo. Pero creo de todo corazón, esta semana leía a Timoteo y Pablo le dice, hey, mira a tu mamá y a tu abuela. La abuela Loida y la mamá Eunice de Timoteo. Dice, ellas tienen una fe ferviente. Y creo de todo corazón que Dios está levantando madres y abuelas que están acelerando el regreso de Cristo al criar una generación como la de Timoteo que afecta generaciones. Creo en personas que se toman en serio el discipulado y toman tal vez esa única persona que le asignaron que cuide y se vuelven como Ananías, que solamente tenemos registrado que discipuló a Pablo, pero discipuló al que trastornó todo el mundo conocido con el evangelio. Por eso, este mensaje y este entendimiento te hace entender que cada vez que preparás a la novia, que discipulás, cada vez que servís a la iglesia, la vestís, la perfumás, estás acelerando el regreso de Cristo. El Espíritu Santo, estoy convencido de que está en el asunto de hacernos amar su regreso.
porque sabe lo efectivo que nos vuelve en nuestra asignación para hoy. Por eso decimos que esto no es una moda, que este mensaje no es una moda, es el Espíritu Santo haciendo un énfasis. Porque hoy puedes ver ministerios en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Oceanía. El mensaje Maranata está explotando en las naciones, no porque esté de moda, es porque el Espíritu Santo está acelerando y poniéndonos el amar su venida. Por eso Pablo dijo eso. Cuando estaba terminando su carrera, le dice a Timoteo, yo ya corrí, yo ya peleé, yo ahora solamente estoy esperando que en aquel día Dios me dé mi corona de justicia. Y ¿sabes qué, Timoteo? No me la va a dar solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Mira, el mensaje del regreso de Cristo tiene el potencial de purificar nuestras vidas de una manera radical. Recuerdo esos días en los que subí a esa terraza y luchaba con tantas cosas en mi vida. He luchado tanto con el orgullo en mi vida, con la mentira, con la lujuria, pero desde que empecé a comer este mensaje, es como que se debilitaron tantos esos enemigos. Quedaron tan debilitados. Este mensaje te purifica. Experimenté en primera persona lo que es 1 Juan 3:3, que los que tienen esta esperanza se purifican. Mira, yo quiero decirte algo. No sé si estás luchando con la pornografía, con algún hábito, o no sé con qué puedes estar luchando, pero esta esperanza te purifica. Sé que hay líderes de adolescentes acá. Este mensaje tiene la capacidad de purificarlos como ninguna otra cosa. Es un potenciador, un catalizador de la pureza en la vida de esta generación. Por eso el Espíritu Santo está en el asunto de hacernos amar su venida. Y este es un mensaje que afecta totalmente nuestro hoy. Porque muchos dicen, bueno, muy lindo todos los últimos tiempos, pero hay cosas que están pasando hoy que necesitan ser resueltas. Y quiero decirte algo, ningún mensaje en toda mi vida cristiana afectó tanto mi hoy como este. Mi forma de trabajar, mi forma de invertir mis recursos, mi forma de decir en qué cosas cómo vamos a administrar nuestro dinero, cómo vamos a invertir nuestro tiempo libre. Este mensaje cambió nuestra forma de hacer familia con nuestras familias. Este mensaje nos cambió la forma de ser iglesia y de servirla hoy. Y este mensaje, por eso, el mayor propósito de este mensaje es que apela a la preparación. O sea, el mayor propósito de estudiar los últimos tiempos es que nos preparemos. Nos gusta esta palabra preparar, es ponerse de pie de antemano, prepararse, porque los profetas, Jesús, los apóstoles, cada vez que hablaron de los últimos tiempos, cuando tenían un vislumbre, Dios les daba un vislumbre de lo que iba a pasar, quedaban tan conmovidos por las dinámicas que vendrían que decían, ¿quién va a poder sostenerse en pie cuando eso pase? Eso es muy intenso. ¿Quién va a poder quedar en pie cuando eso pase? Mira, por ejemplo, lo que dice Malaquías 3, verso 1 y 2. Quiero leer ahí. Dice, podemos ponerlo en la pantalla. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En el Salmo 76, verso 6, David hace la misma pregunta. Dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Juan en el capítulo 6 está viendo todo lo que está pasando en medio del tiempo más intenso de la historia y vuelve a tomar las palabras de Malaquías y de David. Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 17. Este es un mensaje que nos dice, necesitan prepararse, porque los que no se preparen no van a poder sostenerse en pie cuando estas cosas sucedan. Por eso creo de todo corazón
que Dios está soltando una palabra hoy sobre nosotros y es la palabra urgencia. Urgencia. Siento que esta palabra está sintiéndose en el Espíritu. Hay una urgencia por prepararnos. Yo puse ahí, Dios quiere soltar una palabra entre nosotros hoy, es esta urgencia, porque fue la urgencia la que poseyó a la iglesia primitiva y lo que la hizo tan efectiva. Porque cuando hay urgencia hay enfoque. Yo no sé si a veces te pasó de experimentar una urgencia en tu casa, de esas que tenés que salir corriendo al hospital. Cuando entramos en el estado de urgencia hay enfoque. No te empezás a distraer con otras cosas. Si estabas cocinando, dejás todo. Si estabas haciendo otra cosa, dejás todo y de repente, en medio de la urgencia, hay enfoque. Enfoque. Por eso la iglesia de Medio Oriente está creciendo tanto y es tan efectiva. Hablábamos de esto en la semana, de cómo las iglesias en las naciones más perseguidas son las naciones que más la iglesia está creciendo, pero a niveles exponenciales. Y en uno de los devocionales que tuvimos este semestre que pasó en misión, charlábamos con Samuel Nielsen, un misionero muchos años en Turquía, en Irán, su esposa es iraní. Y Mariano le preguntó esto: ¿por qué la iglesia de Medio Oriente corre más rápido que la de Occidente? Y él nos dio una respuesta que nos dejó a todos boquiabiertos y con una convicción de pecado. Él dijo: es que ellos corren más livianos. La iglesia de Medio Oriente corre más rápido porque corre más liviana. Y claro, es la urgencia la que te hace andar enfocado y liviano. Miren, en el 2003, 29 de abril del 2003, la ciudad de Santa Fe, capital, sufrió una inundación tal vez de la más grande de la historia de Santa Fe. 1/3 de la ciudad quedó bajo agua, en cuestión de minutos. Recuerdo, fue un martes, cualquier santafesino se va a acordar de esto. Yo estaba en la escuela, estaba en la secundaria, era el mediodía, y salíamos 12 del mediodía, salía de la escuela y escuchaba a algunos profesores decir: se está inundando Santa Fe. Yo me pareció algo medio exagerado, pero al llegar a casa veo a mis papás diciendo: la casa de la tía ya tiene 2 metros de agua. Y mis viejos, claro, la urgencia te enfoca. No perdés tiempo en cosas que no son importantes. Recuerdo que ellos empezaron a buscar los documentos de la casa, nuestros documentos, los pasaportes, los pusimos en el auto. Me dijeron: buscar las cosas importantes que nos vamos. No había chance de quedarse mucho. Yo no tocaba la batería, me acuerdo que agarré los platillos y los puse en el auto. Y claro, la urgencia de repente te enfoca. La urgencia te enfoca porque cuando una casa se está inundando, un montón de cosas que creías que eran valiosas, de repente pierden su importancia. Y solo hay 2 o 3 cosas importantes que realmente tienen valor y que son dignas de ser rescatadas. Y mientras escribía esto, Dios me traía Apocalipsis 3:2, que dice: sé vigilante y afirma las cosas que estás por perder. En medio de la urgencia, el Espíritu está hablando a la iglesia: sean vigilantes, despiértense y cuiden, que hay cosas valiosas que en medio de la urgencia están por perder. Y la urgencia te reordena las prioridades. Cosas tal vez por las que el 28 de abril yo estaba preocupado, de repente el 29 ya no tenían ningún valor. Y de repente solo hay 2 o 3 cosas que se vuelven importantes en medio de la urgencia. Porque las crisis eliminan opciones y te simplifican las prioridades. Pero para eso es necesario despertarse. Y otra cosa que provocan las urgencias es sobriedad. Es sobriedad. En medio de la urgencia es necesario ser sobrios. Y vamos a hablar un rato de esto, y hablábamos en la semana de qué es ser sobrios. Pero en medio de las emergencias, de las urgencias, es necesario tener reflejos para poder tomar decisiones sabias rápidos. Y para eso se necesitan sentidos lúcidos. Recuerdo a algunos hermanos de la iglesia
agarrar los que tenían kayak o canoas. Hubo personas que no lograron salir de su casa por lo rápido que entró el agua y estaban en los techos de sus casas esperando que alguien los rescate. Así que en medio de eso muchos hermanos de la iglesia agarraban los que tenían un kayak o canoa, ir a rescatar hermanos, porque de repente la urgencia te enfoca. Las iglesias de Santa Fe todas se convirtieron en centros de refugiados. Todas personas que habían perdido todo de repente estaban en las iglesias. Claro, porque las urgencias nos meten a hacer lo que tenemos que hacer. Nos hacen sobrios. Y quiero decirte algo, no es la urgencia que proviene de la ansiedad. No es una urgencia de andar frenéticamente. Es la urgencia de ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Eso dijo Pablo en Romanos 13, quiero que lo leamos. Pablo dice, y esto, quiero leerlo en la NBI si puede ser. Romanos 13, verso 11 y 12. Ahí en los apuntes lo tienen en NBI. Vamos a leer de ahí. Pablo se da cuenta de la urgencia y dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que se despierten del sueño. Estamos en urgencia. Pues nuestra salvación, esto es la segunda venida, pues la segunda venida, nuestra salvación, está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca. ¿Se acuerdan que Mariano nos decía ayer que la iglesia primitiva, el día del Señor era tan intrínseco a ellos que simplemente lo llamaban el día o aquel día? Este es uno de los ejemplos. Pablo dice, la noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. La revelación del mensaje Maranata tiene como propósito crear urgencia en la iglesia. Va a ser el mensaje Maranata el que la va a despertar. Y no es algo que decimos nosotros. Está en Mateo 25:6. Dice que todas las vírgenes se durmieron, pero a la medianoche se escuchó un clamor que decía, aquí viene el esposo. Jesús regresa. ¿Y qué dice? Entonces todas las vírgenes se despertaron y arreglaron sus lámparas. Va a ser el mensaje Maranata el que va a tener una conciencia de urgencia en la iglesia para que se prepare. Y quiero mostrarte cómo en el libro de Apocalipsis hay un llamado a entender que esto es urgente. Miren cosas que quiero mostrarte cómo el primer capítulo y el último capítulo de Apocalipsis una y otra vez apelan a la preparación y a entender cómo la urgencia nos va a meter a preparar el camino y hacer lo que Dios quiere que hagamos en ese tiempo. Miren, por ejemplo, Apocalipsis 1:1. Juan está diciendo, este libro, esta profecía de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y miren cómo el último capítulo también apela a la urgencia. Por ejemplo, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:6. Vamos a ponerlo, Apocalipsis 22:6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7. Y aquí vengo pronto. Verso 12. Y aquí yo vengo pronto. Y yo creo que sin duda esto habla de una prontitud temporal y cronológica. Pero siento que Dios dice, quiero que cada generación viva con una santa urgencia como si yo fuera a volver en esa generación. Mariano nos decía esta frase en medio del entrenamiento de esta semana,
que me quedó grabada y la anoté en mis apuntes. Dice, cuando preparamos a la iglesia para el regreso de Cristo, la estamos preparando para ser efectiva y victoriosa en cada generación. Quiero repetirlo. Cuando preparamos a la iglesia para el regreso de Cristo, la estamos preparando para ser efectiva y victoriosa hoy y en cada generación. Es como que dice, quiero que entiendan que esto es urgente. Este es un tema que quiero que tome sus vidas. Y Pablo entendió esto. Y esta fue una de las claves de la efectividad en su ministerio, porque él decía cosas como estas en 1 Tesalonicenses 4:17, los que hayamos quedado hasta su venida. Una de las cosas que lo hizo tan efectivo a Pablo es que él vivía con esta santa urgencia. Él tenía la esperanza de que en su generación Cristo volvería, y esa fue la clave de su ministerio. Pero Pedro, en 2 Pedro 3, advirtió de que muchos se burlarían o menospreciarían a los que vivan de esta manera. Pedro, anticipándose, dijo, miren, si ustedes se meten mucho con este mensaje, quiero que sepan que van a venir personas a menospreciar. Muchos últimos tiempos, los van a menospreciar y se van a burlar y van a decir, ¿qué pasó con eso de la venida? Al final, todas las generaciones creen que Jesús va a volver en su generación y al final nunca pasa nada. Es como que hay personas que dicen, yo vengo escuchando de que Jesús va a volver y que cada vez que hay algún sismo en la sociedad como ese de la pandemia, enseguida de nuevo se levanta de lo del regreso de Cristo y al final nunca pasa nada. Y Pedro se anticipó a esto y dijo, miren hermanos, en los últimos tiempos vendrán burladores que dirán qué pasó con eso de su venida. Y en el versículo 9 le vas a decir, ustedes no se preocupen porque Él no se está tardando. Él está siendo paciente porque quiere que todos se arrepientan. Y cuando unimos el rompecabezas nos damos cuenta que, claro, Él no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin porque Él quiere que todos se arrepientan. Y quiero decirte algo, en medio de la urgencia, tu posesión más preciada, te dije que en medio de la urgencia las prioridades, y solo 2 o 3 cosas se vuelven valiosas, pero la más valiosa en medio de la urgencia, la cosa más valiosa en medio de la urgencia va a ser nuestra historia con Dios. En medio de la urgencia, tu historia con Dios va a ser lo más valioso. La revelación que tengamos de Dios y de sus planes va a determinar en medio de la urgencia qué posturas vamos a tomar ante la presión que va a venir, ante la urgencia, porque la urgencia, dice la palabra, que va a provocar 2 reacciones dentro de la iglesia. A unos que se prepararon para esa urgencia, los va a llevar a otro nivel y van a estar avivados, perseverando y predicando el Evangelio del Reino. Pero a otros, ese mismo escenario, esa urgencia, va a decir, no puedo soportar tanto. Y su fe va a correr peligro. Y dice la Biblia que muchos apostatarán de su fe. Muchos van a renunciar a su fe. No van a poder más. No van a poder resistir por no haberse preparado. Y me encanta la historia de Job para ilustrar esto. Porque Job es una representación. Job nos muestra lo que es ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Ustedes conocen la historia. Dice que Satanás acusa a los hermanos de día y de noche, Apocalipsis 12. Y en una de esas acusaciones dice que se presenta ante Dios y Dios le dice, ¿viste mi siervo Job? Impresionante. Dios estaba orgulloso de su hijo. Y Satanás le dice, sí, hasta yo te adoraría si me darías todo lo que le das a Job. Déjame tocar su vida y vamos a ver si te sigue adorando. Y dice que Dios le dio permiso a Satanás para tocar la vida de Job. Y quiero darte un principio acá. Satanás no puede hacer nada sin permiso en tu vida. Si no necesitaría permiso,
todos nosotros estaríamos muertos porque Él viene a matar, a robar y destruir. Pero Él no puede hacer nada sin permiso. Por eso necesitó permiso de Dios para tocar la vida de Job. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte. Yo imagino a Pedro diciendo, me imagino que le dijiste que no. No, le dije que puede, pero yo voy a estar orando para que tu fe no falte. Los demonios del Gadareno le pidieron permiso a Jesús para ir a los cerdos. Satanás no puede hacer nada sin permiso. Y quiero decirte algo, si no consigue el permiso de Dios, va a intentar conseguirlo de vos, a través de puertas de acceso legal que le damos a la oscuridad para que Satanás entre en nuestra vida. Por eso, hasta que llegue el día, necesitamos cerrar toda puerta de oscuridad en nuestra vida para que Satanás no tenga acceso legal en nuestra vida. Y si Dios le da permiso, estamos en las mejores manos. Él está con nosotros, Él está intercediendo por nosotros. Y en medio de ese contexto dice que Satanás sale de la presencia de Dios. Y ustedes conocen la historia. En un día, Job pierde todo. Urgencia. Vaya urgencia. Y Job, que es una representación de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, dice, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y Satanás se vuelve a presentar en la presencia de Dios. Imagina el orgullo del Padre, diciendo, ¿viste? Dice, déjame tocarle su salud, a ver si no te maldice en tu cara. Y dice, ok, te doy permiso, pero no puedes tocar su vida. Y sale Satanás de la presencia de Dios y lo llena de llagas, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y acá se van a ver las dos reacciones que va a haber en los últimos tiempos ante la urgencia. La mujer de Job, que es una sombra de la iglesia imprudente, de la iglesia insensata, que no se preparó, que menospreció las profecías, va a decir, Job, yo hasta acá llegué. Todo bien con Dios, pero yo hasta acá llegué. Y te recomiendo que vos hagas lo mismo. Maldecí a Dios y morite, Job. Y eso es una sombra de lo que la Biblia dice una y otra vez que va a pasar en los últimos tiempos. Muchos van a apostatar su fe, muchos van a tropezar, muchos van a perder su fe por no prepararse para la intensidad de lo que viene. Pero Job nos muestra lo que va a pasar con otra parte de la iglesia. Por eso Jesús contó esta parábola de las vírgenes. Va a haber una iglesia prudente, que en medio de la oscuridad tiene aceite, está preparada para eso. Pero hay otra parte de la iglesia que es insensata, que está menospreciando este mensaje, que está menospreciando la preparación. Pero Job se para y le dice, mujer, hablaste como hablan las mujeres fatuas, insensatas, necias. Dice, ¿acaso vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir el mal? Claro, porque a mí esto me cambia mi teología, de que a veces malinterpreto la bondad de Dios. Claro que Dios es bueno, pero esto me hace entender la profundidad de la paternidad de Dios y cómo Él usa, vamos a leer cómo Él usa los tiempos de presión, de prueba y tribulación para hacernos la iglesia gloriosa. Y aparecen en escena estos amigos, Bildad, Zofar, Elifaz, estos amigos de Job, que tratan de explicarle a Job lo que está pasando con narrativas seculares. Y esto pasa en medio de tiempos de urgencia, pasó en medio de la pandemia. Se levantan narrativas seculares que tratan de explicar lo que está pasando, pero que no son lo que la Biblia dice. Por eso en tiempos de urgencia necesitamos aferrarnos a la narrativa bíblica que nos explica lo que está pasando. ¿Quién es el que está detrás de todas las cosas y cuál es su plan? Por eso si conocemos el render, podemos decir como Job, yo sé lo que está pasando. El Señor va a haber momentos que nos va a quitar. Vamos a recibir también el mal, pero en todo eso no vamos a pecar con nuestros labios. En todo eso vamos a estar firmes hasta el final. Así que Job los escucha y a sus amigos que le tratan de explicar lo que está pasando, pero en Job 19 los corta y les dice estas palabras. Job 19:25. Quiero leerlo en NTV. Job 19:25. Dice, pero en cuanto a mí, hay una cosa que yo sé, que mi Redentor vive y un día
por fin estará sobre la tierra. 26. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, Job creía en la resurrección de los muertos en aquel día, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Verso 27. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job nos da una lección de cómo adoptar narrativas bíblicas en tiempos de urgencia. Las dinámicas que vamos a empezar a vivir de urgencia van a hacer que se levanten sabios que entienden lo que está pasando. Mira, creo de todo corazón que por la urgencia que va a vivir el mundo y la iglesia, ya no va a bastar con algunos pocos generales que se paren en plataformas a guiar a la iglesia, sino que Dios va a levantar un ejército de sabios y entendidos que en las casas, en los consultorios, en los cafés, instruirán a muchos. Creo de todo corazón que viene el tiempo en el que se va a acabar uno solo instruyendo a miles. Dios va a levantar un ejército de sabios que van a resplandecer en medio de la oscuridad y que instruirán a muchos. Eso dice Daniel 11. Los que entiendan lo que está pasando van a ser buscados. Quiero profetizarte esto. Si te pones a comer este mensaje, en poco tiempo la gente te va a venir a buscar y te van a decir, explícanos qué está pasando, qué tenemos que hacer, cómo nos preparamos para un tiempo como esto, porque los que entiendan lo que pase van a resplandecer, van a instruir a muchos. Quiero hablarte de tres compromisos que tenemos que asumir hasta que llegue el día. Tenés en tus apuntes. El número 1 es que tenemos que ayunar. Y creo que viene el tiempo en el que ya no va a ser más el ayuno una disciplina, un hábito espiritual de algunos dentro de la iglesia apasionados, sino que va a ser un arma de necesidad básica de la iglesia de los últimos tiempos. Viene el tiempo en el que el ayuno va a ser necesidad básica, como el agua, como respirar dentro de la iglesia. Y quiero leerte ahí Mateo 9, 14 y 15. Dice que vinieron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días, decí conmigo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, son estos días, y entonces ayunarán. Este no es un ayuno que Jesús está hablando de esos ayunos que hacemos para pedir algo, y están buenísimos esos ayunos. Yo hago todo el tiempo ese tipo de ayunos con Anto. Cada vez que estamos pidiendo por algo solemos ayunar también, pero este es un ayuno de otro nivel. Dice, viene el tiempo en el que van a ayunar porque me extrañan. Viene el tiempo en el que cuando el novio les sea quitado, el esposo les sea quitado, ustedes van a ayunar porque lo extrañan y quieren que él vuelva a estar con ustedes. Yo escribí esto, cuando ayunamos con este enfoque estamos gritando, Señor, te extrañamos, te queremos de nuevo con nosotros. Él dijo, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a enviar el Espíritu Santo, pero viene el tiempo en el que ya hasta el Espíritu Santo y nosotros decimos, ven. Él nos dejó el Espíritu Santo para este tiempo, pero hay un tiempo en el que el Espíritu y la iglesia se unen y dice, vení, ven de nuevo, te extrañamos, te necesitamos sobre la tierra. Y como Job vamos a decir, yo sé que mi Redentor vive y viene el día en que lo voy a ver sobre la tierra. Cuando ayunamos, transformamos el hambre natural en hambre espiritual. Miren, yo sé que hay personas, tal vez a alguien que está acá le esté pasando esto. Vos estás en medio de este ambiente
y ves a todos apasionados y todos recibiendo, y tal vez vos te sentís apático hoy. O a veces, o capaz alguna vez te pasó de entrar en un ambiente en el que están todos adorando y recibiendo y te sentís como desanimado o que no tenés hambre de eso. Y eso es una señal de que estamos intoxicados. Ustedes saben que cuando estamos intoxicados, una de las primeras cosas que nos pasa es que perdemos el hambre. Cuando estamos enfermos, una señal, un diagnóstico, un síntoma de la enfermedad es que perdemos el hambre. Y creo que este es el tiempo en el que Dios quiere devolver el deseo, de restaurar el hambre. Y una de las formas en la que restauramos el hambre, si vos te sentís intoxicado, una de las formas en la que restauramos el hambre es ayunando, porque el ayuno transforma el hambre natural en hambre espiritual. Y cuando ayunamos, Jesús va a seguir diciendo en ese pasaje, pareciera que no tiene nada que ver, pero está diciendo, nadie echa un vino nuevo en un odre viejo, porque se echa a perder todo. Pero cuando ustedes ayunan, preparan el odre para recibir el vino nuevo. Por eso, el primer mandato sagrado hasta que llegue el día es un compromiso a abrazar el ayuno como una de las disciplinas, un arma espiritual con el cual le decimos a Dios Maranata, con el cual le decimos, Señor, te extrañamos. No estoy ayunando para que me des nada, ayuno porque te extraño. Ayuno porque gracias por el Espíritu Santo, pero anhelo verte físicamente en la tierra. Y en Lucas 18, yo me lo imagino a Jesús en esos tiempos de intimidad. ¿Se acuerdan que salía por la mañana? Y él decía, ¿cómo les puedo decir que tienen que orar todo el tiempo y no desmayar? ¿Cómo se los puedo graficar para que nunca se olviden que no tienen que dejar de orar y aún en los momentos de urgencia y presión no desmayar? Y me imagino diciendo, ya sé, les voy a contar una parábola. Y cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero Jesús dice, en los tiempos de urgencia es necesario que oren siempre y que no desmayen. Así que, primer mandato sagrado, necesitamos ayunar y orar sin desmayar. Número 2. Necesitamos afirmarnos sobre la roca. Está pronosticado por la Biblia lluvias, tormentas, vientos sin precedentes antes del regreso de Cristo. Y dice, es necesario que para cuando lleguen esos tiempos ustedes se encuentren afirmados sobre la roca. Y la forma en la que nos afirmamos sobre la roca es viviendo el Sermón del Monte. Por eso lo que vamos a hacer hasta que llegue el día es empezar a vivir el Sermón del Monte. Hoy quiero darte herramientas prácticas. Hoy quiero que puedas salir de acá y puedas decir, sé lo que tengo que hacer, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a vivir el Sermón del Monte. Y hoy no tenemos tiempo para quedarnos en el Sermón del Monte, son 3 capítulos impresionantes, pero quiero darte una llave que destraba todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte en sus primeros 12 versículos tiene lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, que son 8 actitudes que tenemos que cultivar para vivir el reino en la tierra. Pero estas actitudes están relacionadas la una con la otra. Es como que cada actitud destraba la siguiente. Entonces, si destrabamos la primera actitud, si cultivamos en nuestra vida la primera actitud, es como que por decantación después podemos ir cultivando cada una de las demás. Y la primera, Jesús dice, van a ser bienaventurados, van a estar sobre la roca, van a vivir dichosos los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es una persona que sabe cuánto necesita a Dios. Es una persona que es consciente de cuánto lo necesita. Un pobre de espíritu es el que anda todo el día diciendo, Señor, te necesito. Te necesito. Para esto que viene, te necesito. Para esto de ahora, te necesito. Para criar mis hijos, te necesito. Para mi trabajo, te necesito. Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito. Un pobre de espíritu es una persona que se da cuenta que no tiene nada y que lo necesita. Claro, una persona que lo necesita destraba la segunda bienaventuranza, que es que los que
los que se dan cuenta cuánto lo necesitan empiezan a llorar. Lo necesitan tanto que lloran porque lo necesitan. Y dice, esas personas yo los voy a saciar, los voy a consolar. Claro, y una persona que llora porque sabe cuánto lo necesita es una persona humilde, es una persona mansa, desarrolla mansedumbre. Y a la vez, como se da cuenta que lo necesita, desarrolla hambre y sed, más hambre, más Señor, te necesito más. No me conformo con hasta acá, necesito más. Y eso lo hace purificarse y tiene su corazón puro. Porque se da cuenta que lo necesita y que no tener el corazón puro lo hace no poder ver a Dios, porque los limpios de corazón verán a Dios. Y cuando vos empezás a desarrollar todo eso por decantación, te volvés alguien misericordioso. Necesitas tanto a Dios que cómo no vas a mirar con misericordia a tu hermano. Salís de la silla del juez y empezás a mirar con misericordia a los demás. Y por supuesto que te volvés un pacificador. Y todas estas actitudes hacen que cuando vengan la persecución y los vituperios y digan toda clase de mal mintiendo contra nosotros, seamos bienaventurados. Y Jesús va a terminar el sermón del monte en Mateo 7:24 diciendo esto. Tienen ahí en sus apuntes. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, estas que acabamos de hablar, estas bienaventuranzas, estas actitudes, y las hace, no solamente que las sabe, las hace, le compararé a un hombre prudente. De nuevo, lo mismo que habló con las vírgenes, prudentes e insensatos. Lo voy a comparar con alguien prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las vive, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Por eso el mensaje de los últimos tiempos apela a la preparación. Apela a decir, empiecen a cultivar estas actitudes les van a salvar la vida. Estas actitudes los van a hacer perseverar hasta el fin. Y van a ser salvos y van a predicar el evangelio del reino en medio de la situación de urgencia más grande de la historia. Yo no sé si ustedes vieron, acá en Argentina por lo menos no solemos tener huracanes. No sé si en tu nación suele haber este tipo de fenómenos climáticos. Pero algo que solemos ver en los noticieros es que cuando se está acercando un huracán a una ciudad, la gente empieza a prepararse. Porque hay pequeñas tormentas que preceden al huracán y que dan aviso de que esa gran tormenta está viniendo. Entonces la gente vieron que tenemos estas imágenes de los noticieros que van a los supermercados y barren con todos los bidones de agua porque se corta el suministro de agua potable. Compran baterías, luces de emergencia, velas porque se corta el suministro eléctrico. Pegan estas maderas en las ventanas para que no se vuelen, no se rompan los vidrios. Se preparan porque saben que una vez que empiece la tormenta, una vez que el ojo del huracán llegue, ya no hay tiempo de prepararse. Por eso las pequeñas tormentas que preceden el huracán le dicen a la gente, prepárense. De la misma manera Dios está dejando que algunas pequeñas tormentas, porque quiero decirte, esta pandemia ha sido una brisa de verano al lado de lo que va a ser lo que viene. Y Dios está diciendo, estoy dejando que algunas pequeñas tormentas golpeen a la puerta de sus vidas para que empiecen a prepararse. Compren agua, vayan al agua de vida, empiecen a dejar que el agua de vida brote de dentro de ustedes. Compren luz, compren, porque va a haber un corte de luz masivo en las naciones, va a haber una oscuridad impresionante. Más les vale tener aceite para que sus lámparas ardan en medio de ese tiempo. Por eso el mensaje de los últimos tiempos crea urgencia y dice, prepárense, apela a nuestra preparación. Por eso lo segundo que tenemos que hacer es empezar a afirmar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades a la roca, para que cuando esa tormenta venga, al pasar nos encuentre en pie y seamos la respuesta a lo que los profetas se preguntaron. ¿Quién podrá sostenerse en pie?
Y una iglesia va a decir, nosotros nos sostendremos en pie. Nosotros estaremos en pie hasta que llegue el día. Me encanta el Salmo 92:12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Quiero leerlo de nuevo. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Cuando estuve en el Líbano en el 2016, claro, nos llevaron a ver estos árboles que son impresionantes. Y este guía nos empezó a contar un poco el proceso para plantar un cedro del Líbano. Y él nos decía, para plantar este árbol tenés que hacer un hoyo de 2 metros y poner la semilla en un lugar bien húmedo y fresco, porque si la plantás en la superficie, el sol quema y muere la semilla. Entonces tenés que hacer un hoyo profundo, regarla, poner tierra y esperar. Dice que el primer año no pasa nada. Segundo año no pasa nada. Tercer año vas y no pasa nada. Cuarto año vas y no pasa nada. Quinto año vas y no pasa nada. Pero en el sexto, en un año, crece todo lo que no creció en los otros 5 años. Pero si vos harías un corte transversal en la tierra y pudieras estar viendo lo que está pasando bajo tierra en esos 5 años, te llevarías una sorpresa. Él nos mostraba con unos gráficos esto y nos mostraba cómo, claro, es muy pedregoso el terreno ahí en el Líbano. Entonces las raíces empiezan a ir profundo y cuando se encuentran con una roca, las raíces se enredan en la roca, se amarran en la roca y siguen bajando. Y se encuentran con rocas más grandes. Y lo que hacen las raíces es se vuelven a enredar más fuerte en la roca y siguen bajando. Y así hasta que dan con una fuente de agua. Y es recién cuando se encuentran con la fuente de agua que empiezan a crecer. Claro, y yo mientras lo escuchaba, se imagina, empecé a amarrarnos a la roca. Encontrarnos con la fuente de agua viva. Hay un llamado que encuentro que Dios está haciendo a que nos amarremos a la roca, edifiquemos sobre la roca. Jesús dijo, los voy a comparar con alguien que está edificando sobre la roca. Porque los vientos van a venir sobre todos. Las lluvias, las tormentas están garantizadas para todos. Pero solamente los prudentes, los que edifiquen sobre la roca, van a poder edificar. Porque el cedro del Líbano es un árbol muy rígido y los vientos, si no está bien arraigado, no puede soportar tanto ímpetu. Quiero hablarte de algo importante para quedarnos arraigados con la roca, y es, necesitamos conectarnos con la iglesia local. La iglesia local va a ser lo que va a llevar a la iglesia mundial a otro nivel en los últimos tiempos. La iglesia local es la salvación de la iglesia. Y quiero leerte lo que hablaba Jesús, lo que hablaban los discípulos. En la semana María nos compartía esto de Juan 13, en el que Jesús, que era el que más sabía de dónde venía y hacia dónde iba, el que más entendía los últimos tiempos, se puso una toalla en la cintura y empezó a servir a sus discípulos y a lavarle los pies. Y decíamos esto, las personas que más entienden los últimos tiempos, los que más entienden hacia dónde vamos y de dónde venimos, tienen que ser los que más sirvamos a la iglesia. Y me encontré con este pasaje de Hebreos 10, verso 23, que quiero leerte. Hebreos 10, 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Dice, manténganse firmes en esta esperanza, porque es fiel el que la prometió. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más ahora cuanto veis que aquel día se acerca.
Yo sé cuántas veces usamos este pasaje de no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero el autor de los Hebreos lo cita en el contexto de que va a ser fundamental a la luz de aquel día. Dice, no dejen de congregarse, estimúlense el amor y las buenas costumbres, estimúlense a las buenas obras, más aún cuando aquel día está cerca. En 1 Corintios 11:26, Pablo le está hablando a los corintios y dice, beban del vino y la copa hasta que en aquel día lo volvamos a hacer con Jesucristo. Una de las formas de arraigarnos, de estar bien cimentados, es conectarnos con la iglesia local, servirla hasta que llegue el día. Y número 3, dijimos número 1, ayunar y orar sin desmayar. Número 2, arraigarnos a la roca, viviendo el sermón del monte. Y número 3, abrazar el sufrimiento con sobriedad. En la semana hablábamos de lo importante que va a ser la sobriedad en los últimos tiempos. Alguien sobrio es alguien que no está ebrio, alguien que no está contaminado con vino, con alcohol. Y Mariano nos hablaba de esto cuando hablábamos de Apocalipsis 17 y 18, y él nos decía que, por ejemplo, acá en Argentina, alguien que maneja su auto particular tiene una tolerancia de 0,5 ante un test de alcoholemia. Pero alguien que maneja un micro o algún transporte que lleve pasajeros tiene tolerancia 0. Tolerancia 0 al alcohol porque está conduciendo gente. Y nosotros hemos sido encargados a conducir al cuerpo de Cristo, a guiar al cuerpo de Cristo. Por eso tenemos tolerancia 0 con el vino de este sistema. Y miren lo que dice 1 Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Verso 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro está diciendo, cuando les toque pasar por pruebas, no se sorprendan como si algo raro les estuviera pasando. En la semana leíamos este pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 3:3, en el que Pablo les dice, no se inquieten por las tribulaciones como si algo raro les estuviera aconteciendo, porque para esto estamos puestos. Así dice 1 Tesalonicenses 3:3. Pablo dice, miren algo. Está hablando de una iglesia que iba a padecer mucha persecución y dice, cuando les toque pasar por diferentes tribulaciones, no se inquieten. Nacimos para esto. Ese es nuestro hábitat natural. Y cuando algo está en su hábitat natural, eso crece. El hábitat de la iglesia, el hábitat natural de la iglesia son las tribulaciones, son las pruebas. Pedro dice, no se inquieten, no se pongan nerviosos cuando les toque pasar por pruebas. Para esto nacimos. Por eso las iglesias en las naciones que están pasando persecución crecen. Porque es el hábitat natural, pero cuando algo lo sacás de su hábitat natural, tiende a no crecer y a veces hasta morirse. Por eso la iglesia en Occidente está tan cómoda, porque como no está en su hábitat natural, a veces tendemos a adormecernos. Pero viene un tiempo, dice la Biblia, que sobre todas las naciones va a venir persecución y tribulación. Y esto va a provocar dos situaciones. Los que se preparen, dice, ese ambiente es su ecosistema, van a crecer. Pero los que no se preparen, van a correr riesgo. Este es un principio que rige desde el principio. Dice en Éxodo 1:12 que cuanto más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaba. Por eso yo quiero profetizar que cuanto más Satanás te oprima, más Satanás busque meterte en pruebas y en tribulaciones, va a ser el ambiente en el que vas a crecer como nunca antes en tu vida. Por eso Pablo y Pedro dicen, no traten de escaparse de tiempos como esos. Abrácenlos con sobriedad, porque para eso nacimos. Verso 13, 1 Pedro 4:13. Antes bien,
en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación, ¿se acuerdan las 4 palabras de anoche? Que nos habló Mariano, faneros, parousia, epifaneia. Esta es apocalipsis. Dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Hasta que llegue el día necesitamos cobrar perspectiva de eternidad. Dejar de vivir como si el objetivo de la vida fuese llegar a salvo a la muerte y empezar a ser obedientes hasta la muerte. Porque Pedro nos dice, la intensidad con la que abracemos los sufrimientos va a ser proporcional a nuestra alegría en el día de su revelación. Miren lo que dice un capítulo después, Pedro, en 1 Pedro 5. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Lo que les está pasando a ustedes, les está pasando a los hermanos de todo el mundo. Dice Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, decí conmigo después, no antes, no en el medio, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Último versículo, 1 Pedro. Estoy mostrando cómo en todas las cartas, en sus 2 cartas, Pedro dice, abracen el sufrimiento. Eso los va a hacer estar firmes y sobrios hasta que llegue el día. 1 Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Dice, si les toca sufrir por el pecado, no están haciendo ningún mérito, pero mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y de nuevo, pues para esto fuimos llamados. Yo no sé en qué momento la iglesia en Sudamérica y Occidente aprendió a escabullirse de las pruebas, de los problemas, de las tribulaciones. Pero Pedro dice con Pablo, para esto fuimos llamados. Este es nuestro hábitat natural. Esto es lo que nos va a hacer crecer como nunca antes. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y quiero terminar con esta frase final. Dice, solo una iglesia que tome su cruz cada día y menosprecie su vida hasta la muerte, podrá predicar el evangelio del reino a todas las naciones sin temor. Estábamos viendo el año pasado cuando los talibanes invaden Afganistán. ¿Se acuerdan las noticias? Nuestros hermanos en Afganistán entraron en una encrucijada porque los talibanes los estaban matando a todos los cristianos. Y ahí aprendí este principio. Solo una iglesia que tiene mentalidad de mártir, que menosprecia su vida hasta la muerte, que toma su cruz cada día y lo sigue, puede predicar sin temor el evangelio del reino a todas las naciones. Porque ¿qué dijeron ellos? Nos van a matar. Eso está garantizado. Así que hagamos algo. En vez de encerrarnos y escondernos, salgamos a predicar a todos los que podamos. Salgamos a predicar el evangelio del reino. Por eso solo una iglesia con mentalidad de mártir puede predicar el evangelio del reino sin temor. Y quiero terminar diciéndote esto. Hebreos 11 y 12 son un solo mensaje. A veces los capítulos nos roban la riqueza de mensajes completos. Y en Hebreos 11, ustedes conocen, el autor de los Hebreos le hace un paseo por la galería de la fe y empieza a nombrar a estos gigantes. Quiero que te pongas de pie, quiero terminar leyéndote una porción de Hebreos 11. Que pase el equipo. Quiero leerte esto. Mira lo que dice Hebreos
11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos estaban esperando ese día, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Y es acá donde lamento a veces los capítulos y versículos de divisiones, porque ahora el autor de los Hebreos va a decir, a la luz de esta galería de la fe que les acabo de presentar, a la luz de que en la tribuna de los cielos está este tipo de gente que fue fiel bajo presión, que fueron martirizados, que el mundo no era digno de personas así. Verso 1 del capítulo 12. Nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, teniendo semejantes hombres de fe mirándonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Seamos fieles en medio de la presión de esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De la misma manera, la iglesia de los últimos tiempos, por la gente que nos está mirando y por el gozo puesto delante de nuestro, que será aquel día, cuando vengan los tiempos de presión, dice el autor de Hebreos, mira lo que están en las tribunas, mira lo que fue esa gente. Esos son un testimonio para que nosotros corramos con fidelidad en medio de la presión. Y si no te basta eso, poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él menospreció el sufrimiento y ahora está a la diestra de Dios.